Cuenta la leyenda que cuando las olas se levantan y el cielo se oscurece, hay un lugar en el océano que ni siquiera los mapas se atreven a marcar. Es un trozo de tierra olvidado, perdido en un mar infinito, donde el tiempo parece detenerse y las noches son más oscuras que la misma muerte. Algunos lo llaman la isla del susurro, y otros prefieren no nombrarlo en absoluto. Lo único que sé con certeza es que es real, porque yo estuve allí, y las voces nunca se callan. La primera señal fue el cielo, que se oscureció en cuestión de minutos. Un momento estábamos navegando tranquilamente, disfrutando del sol y el azul del océano, y al siguiente, la tormenta nos había atrapado como una trampa mortal. Las olas se levantaban como bestias, arrojándonos de un lado a otro. Escuché gritos de horror que se mezclaban con el rugido de la tormenta, y luego, todo se volvió negro. Desperté en la playa, el sabor de la sal en mi boca y el cuerpo dolorido. Alrededor de mí, los restos del valiente yacían esparcidos, trozos de madera y cuerdas rotas entrelazados con algas. No estaba solo. A mi lado, otros cuerpos se movían lentamente, despertando de lo que parecía un sueño interminable. Éramos 8 al principio. William, nuestro capitán, con su mirada siempre fija en el horizonte como si buscara algo más allá del mar. Ellen, la turista solitaria, con su cámara siempre lista, buscando la foto perfecta. Thomas, un viejo marinero de manos ásperas, que nunca se separaba de su navaja. Clyde, la bióloga marina que había subido a bordo para estudiar la fauna de las profundidades. Peter, un joven intrépido que buscaba aventura. Y luego, otros 2 que estaban demasiado heridos para levantarse. No sobrevivieron a la primera noche. Desde el primer momento, la isla me pareció equivocada. Tenía ese tipo de silencio que te hace cuestionar si algo está acechando en la espesura, si los árboles murmuran entre sí sobre los extraños que se han atrevido a invadir su territorio. Las hojas susurraban, pero no era el sonido del viento que uno conoce. Era algo más, algo que parecía tener intención. Exploramos, buscando agua dulce y algún refugio. La selva era espesa, y cada paso se sentía como si nos adentrásemos en un laberinto verde sin salida. Encontramos un arroyo, pero su agua tenía un sabor metálico, como sangre vieja. Claire insistió en que era seguro beber, que las rocas de la isla podían estar causando esa mineralización. Lo aceptamos, porque teníamos sed y la desesperación nos empujaba a ignorar las señales. La primera noche fue cuando escuchamos los susurros. Al principio, eran como murmullos distantes, un eco que rebotaba entre los árboles. Me convencí de que era el viento, de que solo estábamos nerviosos y agotados. Pero entonces, las voces dijeron mi nombre. No en un grito, sino en un susurro tan suave que me recorrió la espina dorsal como un escalofrío. ¿Lo escuchas?, preguntó Ellen, sus ojos mirando al vacío. Tenía la cámara en las manos, pero no se atrevía a levantarla. Nos miramos, asustados. Nadie dijo nada más esa noche, pero todos escuchamos los susurros. En la oscuridad, cuando el fuego se apagó, sentí como si hubiera algo más en la isla. Algo que nos observaba. La segunda noche, Peter se levantó de golpe. Estábamos todos sentados alrededor de la fogata, intentando mantener el calor, cuando él simplemente se puso de pie y miró hacia la selva. Sus ojos estaban perdidos, como si mirara a través de la niebla de la locura. Tengo que ir, ellos me llaman, dijo, con una voz que no parecía la suya. William intentó detenerlo, agarrándolo del brazo, pero Peter se soltó con una fuerza que no sabíamos que tenía y corrió hacia la oscuridad de la selva. Escuchamos sus pasos, cada vez más lejanos, y luego solo silencio. La niebla se arrastró desde las profundidades de la isla, envolviéndonos. Buscamos a Peter al amanecer, pero no había huellas, ni señales de lucha, nada. Era como si la isla se lo hubiera tragado. Ellen empezó a llorar, diciendo que debíamos irnos, que esto no era normal. Claire y William intentaron tranquilizarla, pero incluso ellos estaban asustados. Thomas solo apretó los labios y afiló su navaja una y otra vez. La tercera noche fue peor. Las voces ya no eran susurros sin forma. Ahora nos llamaban por nuestros nombres, revelando secretos que nadie más debería saber. Me quedé helado cuando escuché cómo las voces susurraban sobre mi infancia, sobre cosas que nunca le había contado a nadie.
Cada palabra se clavaba en mi mente como un puñal. Thomas se levantó, gritando. Las voces le hablaban sobre su hija, de cómo la había abandonado años atrás. La desesperación en su rostro me rompió el alma. Se llevó las manos a los oídos, pero las voces seguían, cada vez más fuertes. Esa misma noche, lo perdimos también. Se fue al interior de la isla, cuchillo en mano, gritando que los mataría a todos. Nunca lo vimos regresar. Con solo 4 de nosotros, la paranoia comenzó a apoderarse del grupo. William intentaba mantenernos unidos, pero se le notaba el miedo en la voz. Ellen estaba en las últimas. Se despertaba en medio de la noche, gritando que veía sombras, que algo se arrastraba en la selva. Decía que podía sentir cómo se le acercaban, susurrándole en un idioma que no entendía, pero cuyas palabras quemaban. Una noche, la encontré en la playa, con los pies metidos en el agua. Tenía la mirada perdida, como si estuviera en trance. «Están aquí», me dijo, señalando el horizonte. «Nos observan desde el agua». Me acerqué, tratando de hacerla volver, pero algo en su expresión me asustó. Era como si una parte de ella ya se hubiera rendido. Al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, descubrí sus huellas que iban desde la playa hasta el acantilado. Solo su cámara quedó atrás, con la lente rota y manchada de sal. Claire y yo éramos los únicos. La selva se sentía más cerrada, como si los árboles hubieran crecido, sus ramas estirándose para atraparnos. Las voces eran continuas, susurrando cosas imposibles. Sentí que me estaba volviendo loco. Cada sombra parecía tener ojos, y la niebla parecía moverse como si tuviera vida propia. Claire empezó a hablarme de las leyendas que había leído sobre islas malditas, lugares donde los muertos se quedaban atrapados y buscaban reemplazos para poder escapar. Decía que las voces eran de antiguos náufragos, almas atrapadas que nos veían como su única oportunidad. Pero había algo más. Claire encontró un viejo diario enterrado entre las raíces de un árbol retorcido. Estaba mojado y las páginas estaban casi ilegibles, pero algunas palabras eran claras: la isla devora, no hay escape y ellos se llevan a los vivos. Las palabras estaban escritas con desesperación, y había manchas oscuras que parecían sangre. Finalmente, Claire se fue. La vi alejarse por la selva, siguiendo las voces que la llamaban. No pude detenerla. Sabía que si lo intentaba, ella me arrastraría con ella, y en el fondo, yo también sentía la atracción de las sombras. Ahora estoy solo, y las voces nunca se callan. Dicen mi nombre una y otra vez, y cada noche, los fantasmas se acercan más. Siento sus dedos fríos en mi piel, y veo sus rostros en los árboles. Sé que no tengo mucho tiempo. La isla no dejará que nadie escape. Aquí, los muertos siempre están hambrientos. Los días se volvieron indistinguibles. El sol parecía ahogarse en una niebla constante, y cada paso que daba hacia el interior de la isla era un descenso hacia una locura más profunda. A veces, en la penumbra de la selva, creía ver los rostros de mis compañeros perdidos entre las hojas. Ellen, Thomas, Peter, sus ojos vacíos me observaban desde la oscuridad, siempre inmóviles, siempre en silencio, como si estuvieran atrapados en un limbo entre el presente y el olvido. Durante las noches, las voces se hicieron más fuertes. Ya no eran solo susurros, ahora hablaban con una claridad que me aterraba. Podía oír las inflexiones de mis propios amigos, las tonalidades de sus voces en palabras que no deberían estar pronunciando. Las escuchaba hablar de cosas que solo ellos sabían, recuerdos íntimos, momentos que habían compartido conmigo antes del naufragio. Pero algo estaba mal, las palabras eran huecas, como si algo las imitara sin entender su significado. En el borde de la locura, decidí seguir explorando la selva en busca de respuestas, de alguna señal de escape o de salvación. Fue entonces cuando encontré las ruinas. Las ruinas estaban ocultas en el corazón de la selva, cubiertas por enredaderas y musgo. Eran estructuras antiguas, talladas en piedra, y sus paredes estaban llenas de símbolos extraños que parecían contar una historia. Eran figuras humanas, alargadas y retorcidas, rodeadas por formas que se parecían a olas y criaturas del mar. En una de las paredes, vi algo que me hizo retroceder, rostros atrapados en las piedras, como si hubieran sido tallados con una expresión de agonía eterna.
Me acerqué a una de las figuras, y mi mano tocó la superficie húmeda y fría. La piedra parecía pulsar bajo mis dedos, como si estuviera viva. Retrocedí, pero en ese momento, las voces regresaron, susurrando a mi oído. Estás atrapado, como todos los que vinieron antes. Y entonces lo entendí, las voces no solo eran ecos de almas atrapadas. La isla misma estaba viva, un ser hambriento que consumía a los que llegaban a sus costas, condenándolos a repetir sus agonías una y otra vez. Entre las ruinas, encontré otro diario, esta vez en una caja de metal oxidada. Estaba envuelto en trapos y cubierto de moho, pero algunas de las páginas se habían conservado. Pertenecía a un marinero llamado James Acker, y las fechas se remontaban a 1823. Mientras leía, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nos hemos quedado atrapados en esta isla maldita. La comida se pudre en nuestras manos y el agua se vuelve amarga en nuestras bocas. Todas las noches, las voces susurran nuestros secretos, y uno por uno, mis compañeros desaparecen en la selva. He visto sus rostros en la oscuridad, pero ya no son ellos, son espectros, sombras vacías que caminan entre los árboles, repitiendo nuestras palabras como un eco sin vida. Las palabras me golpearon como un martillo. Esto había ocurrido antes, y seguiría ocurriendo. La isla no era un refugio, era una trampa eterna. Si alguien encuentra esto, que sepa que no hay escape. He intentado construir un bote, pero el mar lo arrastra de vuelta. La isla no permite que nadie se vaya. Mis compañeros ya no son humanos, y yo siento su llamada. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Cerré el diario con manos temblorosas. Sabía que James no había escapado, y que la isla lo había reclamado como había hecho con todos los demás. La niebla se volvió un enemigo constante. Durante el día, se arrastraba entre los árboles, cubriendo todo a su paso, pero por la noche, parecía adquirir vida propia. Claire había desaparecido días atrás, pero en la niebla la veía, con su cabello flotando y su mirada perdida, caminando hacia mí, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Intenté seguirla, gritar su nombre, pero mis pies se hundían en la arena húmeda. La isla me atrapaba, y sentía como algo tiraba de mí hacia abajo, como si sus raíces se enredaran en mis tobillos, buscando llevarme al centro de la tierra. Cuando logré soltarme, vi algo peor, los otros. Thomas, Peter y Ellen caminaban en la niebla, sus cuerpos deformados, como si fueran sombras proyectadas en una pared torcida. Me miraban, y sus labios se movían, pero lo que salía no eran sus voces, sino un murmullo sibilante, como si serpientes hablaran en mi oído. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero las voces se infiltraban en mi mente. Somos nosotros, somos tú. Nunca te irás. Desesperado, decidí volver a las ruinas. Sabía que allí había algo, alguna clave para entender qué estaba ocurriendo. Pasé horas bajo la lluvia, arrancando las enredaderas y limpiando el musgo de las piedras, intentando descifrar los símbolos antiguos. Fue entonces cuando encontré un círculo grabado en el suelo, un círculo lleno de runas y figuras que parecían moverse bajo la luz de la luna. Alrededor, vi fragmentos de huesos y marcas de garras. Comprendí que era un lugar de sacrificio, un altar para algún ritual olvidado. En el centro del círculo, había una figura tallada que me resultó familiar, un rostro humano, pero sus ojos estaban vacíos y sus manos alzadas en un gesto de súplica. Al tocarlo, un frío intenso me recorrió el cuerpo, y las voces se hicieron más claras que nunca. Deben venir otros para que podamos irnos. Entendí lo que la isla quería. Era un ciclo, quienes llegaban eran consumidos, y sus almas quedaban atrapadas hasta que nuevas víctimas tomaran su lugar. La única manera de salir era reemplazarse por otros, perpetuando así la maldición. Durante los días siguientes, intenté construir una balsa con los restos del barco. Trabajé hasta que mis manos sangraron, hasta que la piel se me desgarró en astillas y la sal del mar se metió en mis heridas. Pero cada vez que intentaba lanzarla al agua, algo la arrastraba de vuelta. Las olas se alzaban como garras, y la madera se rompía una y otra vez. Las noches se volvieron interminables. Sentía que mis compañeros me rodeaban, sus voces susurrando, sus cuerpos deslizándose en la oscuridad. Los veía, pero no podía tocarlos. Sabía que solo eran ecos, reflejos de las vidas que habían perdido.
Únete a nosotros, decían, y todo terminará. Al final, la isla reclamó su derecho. Una noche, mientras la niebla se espesaba y los susurros se convirtieron en gritos, comprendí que no quedaba nada que pudiera hacer. Me rendí, y caminé hacia las ruinas, donde las sombras danzaban a mi alrededor. Me arrodillé en el altar, con las voces en mi mente y las sombras rodeándome, y sentí como el frío de la isla se arrastraba por mi piel, consumiéndome desde dentro. Mi último pensamiento fue que alguien más llegaría algún día, otro barco que se estrellaría contra las rocas. Entonces, sus susurros comenzarían, y tal vez, solo tal vez, me darían la libertad que tanto ansiaba. Cada día que pasaba, el mar se volvía más oscuro, como si una sombra lo contaminara desde el fondo. Intentaba pescar, pero cualquier cosa que sacaba del agua estaba muerta o deformada, con ojos que parecían humanos y bocas abiertas en una expresión de sufrimiento. No podía dejar de pensar que las criaturas eran como advertencias, restos de otros que habían naufragado y que ahora formaban parte de la maldición. El hambre y la sed me consumían, y las voces me susurraban al oído, tentándome con promesas de alivio. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Todavía tenía la esperanza de que, de alguna manera, podría burlar a la isla. Decidí seguir buscando más pistas, algo que me permitiera comprender la naturaleza de las ruinas y el poder que parecía mantenernos atrapados en sus garras invisibles. Durante mis exploraciones, tropecé con una entrada en la ladera de una colina cubierta de musgo y enredaderas. La abertura era estrecha, y un aire frío y húmedo emanaba de su interior, como el aliento de una bestia dormida. Sabía que adentrarme en esa caverna era peligroso, pero algo en mi interior me empujaba a seguir, como si una fuerza invisible me atrajera. Llevaba una antorcha improvisada hecha con ramas secas y tela empapada en aceite. Dentro, el eco de mis pasos resonaba en las paredes húmedas, y las sombras danzaban en la luz vacilante de mi antorcha. La caverna descendía en espiral, y sentí que cada paso me alejaba de la luz del día y me sumergía en un abismo sin retorno. Finalmente, llegué a una sala abierta. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones y dibujos como los de las ruinas en la selva. En el centro, un pozo profundo que parecía respirar, exhalando un vapor frío. Escuché un murmullo, un llanto suave que venía del pozo. Me acerqué y miré dentro, y lo que vi hizo que el terror me recorriera de pies a cabeza, rostros. Docenas, quizás cientos, de rostros deformados que se movían en el agua oscura, mirándome con ojos huecos y bocas que intentaban gritar pero no emitían sonido alguno. Estos eran los espíritus atrapados, las almas de los náufragos que la isla había consumido. Únete a nosotros, las voces se elevaron desde el pozo, y sentí que una fuerza invisible intentaba arrastrarme hacia el borde. Retrocedí, tropezando con las piedras, y caí al suelo, mi antorcha se apagó y la oscuridad me envolvió. En la caverna, en medio de la oscuridad, sentí un objeto duro bajo mis dedos. Era un viejo cofre de madera, cubierto de moho. Lo abrí y encontré un manuscrito hecho con pergaminos amarillentos, escritos en un idioma que no entendía. Sin embargo, algunas ilustraciones me resultaron familiares: la isla, rodeada de una niebla negra y figuras humanas con los ojos vacíos. Los dibujos mostraban una ceremonia, un ritual en el que las víctimas eran llevadas a las ruinas y ofrecidas como sacrificios. Las inscripciones detallaban que la isla era un portal, un lugar donde los espíritus no podían descansar. Los que morían allí se convertían en parte de ella, un círculo eterno en el que las almas atrapadas clamaban por liberación. Al final del manuscrito, había una nota en un idioma más legible, escrita por un marinero que parecía haber intentado escapar de la isla siglos atrás. La única manera de romper la maldición es detener el ciclo de reemplazos. Si nadie toma el lugar de los atrapados, la isla perderá su poder. Pero aquellos que lo intentaron fracasaron, y se convirtieron en uno con las sombras. Las palabras del manuscrito se quedaron grabadas en mi mente. La única manera de detener el ciclo era no ceder, no permitir que otros náufragos tomaran nuestro lugar. Pero eso significaba condenar a las almas atrapadas. Mientras volvía al exterior de la caverna, las voces se volvieron más fuertes, suplicantes. Ayúdanos, déjanos ir. Y entonces los vi. Todos ellos, los que habían desaparecido, Peter, Thomas, Ellen y Claire. Estaban parados entre los árboles,
con sus rostros vacíos, sus cuerpos transparentes. Sus manos se alzaban hacia mí en súplica. Sus ojos, vacíos y oscuros, eran abismos que parecían arrastrarme. «Por favor», gritó Claire. «Sálvanos». Me quedé paralizado. Eran ellos, pero al mismo tiempo, no lo eran. Sabía que si me acercaba demasiado, me arrastrarían con ellos. Pero en sus miradas veía algo más que desesperación, veía odio. Habían sido consumidos, y ahora solo querían que alguien más compartiera su destino. Decidí que debía destruir las ruinas y el altar, la fuente del poder de la isla. Si rompía el vínculo, quizás, solo quizás, podría acabar con la maldición. Durante días, recolecté lo que quedaba de los restos del barco para construir armas rudimentarias y me preparé para la batalla final. La noche en que lo intenté, la niebla era tan espesa que apenas podía ver 1 metro delante de mí. Los susurros se convirtieron en gritos, y las figuras de mis compañeros, deformadas y horribles, salieron de la oscuridad. Se abalanzaron sobre mí, y cada uno llevaba las cicatrices de su muerte, Ellen con su cuello torcido, Thomas con la navaja clavada en su pecho, y Claire, empapada, con algas enredadas en sus miembros. Grité, lanzando golpes a las sombras, sintiendo el frío de sus manos tratando de arrastrarme. La niebla se cerró a mi alrededor y los susurros se transformaron en un rugido. Sabía que si no lograba llegar al altar, todo habría sido en vano. Llegué a las ruinas, con las manos ensangrentadas y el corazón martillando en mi pecho. Las sombras me seguían, y la niebla parecía formar tentáculos que intentaban agarrarme. Sabía que no tenía mucho tiempo. Comencé a destruir las piedras del altar, usando una roca grande como martillo. Pero algo me detuvo. Al romper la última piedra, el suelo tembló y el aire se llenó de gritos. Las sombras se retorcieron y se disolvieron en el aire, y por un momento pensé que lo había logrado. Pero entonces, el pozo en el centro de las ruinas se abrió, y de él emergieron las verdaderas formas de los espíritus atrapados, criaturas deformes, con huesos retorcidos y bocas que goteaban un líquido negro. «Te quedarás con nosotros», gritaron, y sentí como me arrastraban hacia el abismo. Luché con todas mis fuerzas, pero sus manos eran frías como la muerte. Mi cuerpo fue arrastrado al borde del pozo. ¿Sabía que era el final? Cerré los ojos y dejé que el vacío me consumiera. Desperté en la playa, con la luz del sol en mi rostro y las olas lamiendo mis pies. Por un momento, pensé que había escapado. Pero entonces vi mis manos, eran translúcidas y podía ver el agua pasar a través de ellas. Las voces seguían allí, pero esta vez, formaban un coro, y yo era una más de ellas. La isla nunca deja ir a nadie. Siempre reclama a sus víctimas, y ahora, soy parte de ella. Mi voz se une a los susurros, esperando, ansiando que llegue el próximo barco. En la isla del susurro, todos los náufragos se convierten en cazadores. En un rincón olvidado del océano, donde las olas parecen tragarse la luz del sol y el viento susurra promesas de muerte, hay un lugar del que nadie habla. Los marineros más veteranos bajan la voz y desvían la mirada cuando el tema surge en las tabernas. Algunos dicen que es un cementerio para los hombres de mar, otros, que es un faro que guía las almas perdidas hacia su final. Pero yo sé la verdad, porque yo estuve allí. Y esa maldita luz, esa luz que me llamaba desde el horizonte, todavía me persigue. Fue una tormenta lo que nos atrapó, una de esas que no aparece en los mapas ni en las predicciones del tiempo. El cielo se oscureció tan rápido como una cortina de sombras, y el indomable se sacudió con una furia que ningún barco podía soportar. Las olas nos alzaban y nos dejaban caer como si fuéramos una cáscara vacía. Recuerdo los gritos de mis compañeros ahogándose en el rugido de la tormenta, el sabor salado del mar y luego, el frío que se llevó todo. Desperté en una playa, con la boca llena de arena y el cuerpo dolido por el golpe de las olas. Alrededor, solo quedaban pedazos del barco esparcidos como huesos. No había rastro de los demás. Estaba solo, y la isla que se extendía ante mí era una mancha de verde oscuro y rocas que se alzaban como dientes de un gigante dormido. Mientras me levantaba, vi algo en la distancia. En lo alto de un acantilado, una luz parpadeaba. Era un faro,
una torre alta y gris que se erguía desafiante contra el cielo grisáceo. Sus destellos, aunque intermitentes, parecían llamarme, guiándome como si fuera un barco aún a flote. Pensé que quizás había alguien allí, alguien que podría ayudarme. Pero en el fondo de mi mente, algo me decía que esa luz no era una señal de esperanza. Era una advertencia. El ascenso fue más difícil de lo que esperaba. La selva era densa y las ramas parecían agarrarme como manos frías, los troncos de los árboles se inclinaban, sus hojas susurrando cosas que no entendía. Sentía como si la isla se cerrara a mi alrededor, pero el faro seguía parpadeando, su luz cortando la niebla y marcando mi camino. Tropecé varias veces, mis pies se enredaron en raíces y mi ropa se rasgó con las espinas. Al llegar a la base del acantilado, me encontré con un sendero estrecho, apenas visible entre las rocas y la maleza. Subí con cuidado, y el viento se intensificó, aullando como una bestia enfurecida. El acantilado caía en picada al mar, y desde esa altura, las olas se veían como sombras moviéndose en la penumbra. El faro se alzaba imponente, sus muros de piedra oscurecidos por el musgo y el tiempo. Cuando llegué a la entrada, noté que la puerta estaba entreabierta, oscilando suavemente con el viento. Por un momento, dudé. Algo en mi interior me decía que no entrara, que diera la vuelta y huyera. ¿Pero a dónde iba a ir? No había visto señales de vida en la isla, y las provisiones que encontré en la playa no me durarían más de un par de días. Empujé la puerta y entré. Dentro, el faro olía a humedad y a hierro oxidado. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el eco de mis pasos resonaba como si caminara en una caverna profunda. Subí por la escalera de caracol, la luz parpadeante se filtraba por los ventanales, creando sombras que se alargaban y retorcían. Al llegar a la sala principal, encontré una mesa vieja y un estante con herramientas oxidadas y papeles amarillentos. En el centro de la mesa había un diario. Era grueso, con la tapa de cuero agrietada y las páginas hinchadas por la humedad. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las primeras páginas estaban llenas de notas caóticas, casi indescifrables, pero algunas palabras me atraparon de inmediato: sangre, sombras, visiones. El autor del diario se llamaba Andrew Marlowe, un marinero como yo que había naufragado años atrás. Sus primeras entradas describían su lucha por sobrevivir, como había llegado al faro buscando refugio, igual que yo. Pero a medida que avanzaban las páginas, su tono cambiaba. Marlowe hablaba de luces que lo llamaban desde el mar, de sombras que emergían del agua y se deslizaban hacia la orilla en la noche. Decía que había visto a sus compañeros de tripulación, pero sus cuerpos estaban hinchados, sus ojos eran pozos oscuros que lo observaban desde la orilla. Después de leer el diario hasta la última palabra legible, sentí que algo me observaba. Me asomé por una de las ventanas del faro, y entonces vi el mar, negro como la boca de un lobo, pero con algo más. En la orilla, las sombras se movían. No eran solo olas rompiendo contra las rocas, había formas que se levantaban, alargándose, acercándose. Esa noche, me quedé en la sala principal del faro. La luz seguía parpadeando, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Intenté dormir, pero los susurros me despertaron. Al principio pensé que era el viento, pero luego reconocí una voz, una que no debería estar allí. Y John, susurró, y el frío recorrió mi columna vertebral. Era la voz de Sullivan, uno de mis compañeros del Indomable, y no era posible. Lo vi caer al agua durante la tormenta, arrastrado por una ola. Me levanté, la respiración agitada, y miré por la ventana. Lo que vi me hizo retroceder, en la orilla, una figura me observaba. Su rostro estaba pálido, hinchado por el agua salada, pero era él. Sullivan. Salí corriendo, bajando las escaleras en espiral del faro hasta llegar a la base. La puerta se cerró de golpe, y cuando intenté abrirla, estaba atorada. Golpeé y tiré, pero no cedía. Sentía las paredes cerrarse a mi alrededor, y entonces comprendí que el faro no solo me estaba atrapando, sino que parecía vivir. Los días pasaron y mis intentos de salir de la isla fracasaron. Intenté usar los restos de madera que había en la playa para construir una balsa, pero cada vez que la llevaba al agua, las olas la destrozaban en pedazos. Era como si el mar rechazara cualquier intento de huida. La segunda noche fue peor.
Las luces del faro se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Me quedé quieto, escuchando mi propia respiración, hasta que sentí algo moviéndose en las sombras. Los susurros regresaron, pero esta vez eran muchas voces, todas murmurando mi nombre, revelando secretos que no deberían saber. Sentí manos frías rozándome la piel, y cuando encendí una linterna, vi que las paredes del faro estaban cubiertas de marcas de garras y manchas de algo oscuro, algo que olía a hierro y a muerte. Volví a leer el diario de Marlowe, buscando respuestas. Había una entrada que me heló la sangre: el faro no es lo que parece. Es una boca que se abre para consumirnos, un ojo que nos vigila, y un corazón que late en el centro de esta maldita isla. Quiere nuestras almas. Cuando lo toqué, sentí un frío intenso recorrer mi brazo, como si la vida misma se frenara de mi cuerpo. La superficie del artefacto parecía palpitar, y por un momento, creí escuchar un latido sordo, como si tuviera un corazón latiendo dentro. Retrocedí, soltándolo de golpe, y el faro en miniatura cayó al suelo. El estruendo resonó por todo el sótano, y las luces del faro arriba empezaron a parpadear furiosamente. Fue entonces cuando sentí el cambio en el ambiente. El aire se hizo más denso, y un murmullo apenas audible se elevó desde las paredes. Era un sonido sibilante, un lamento que parecía venir de todas direcciones a la vez. En el rincón más oscuro del sótano, vi algo moverse, una figura que parecía flotar en la penumbra. Me acerqué con cautela, y mis ojos comenzaron a ajustar la vista a la poca luz que emanaba del faro en miniatura. A medida que mis ojos se enfocaban, sentí que mi respiración se volvía pesada, como si el aire mismo se resistiera a entrar en mis pulmones. La figura se hizo más clara: era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba encorvado y cubierto de algas secas y restos de conchas marinas, su rostro hinchado y pálido, como si hubiera estado en el agua demasiado tiempo. «No debiste venir», murmuró con una voz que sonaba como un gorgoteo, y pude ver que sus ojos, oscuros y hundidos, se fijaban en mí con un odio indescriptible. Era Andrew Marlowe. El artefacto en miniatura era inquietante. Al tocarlo, sentí una vibración, como si algo en su interior se moviera, un pulso lento y constante. Me dio la impresión de que sostenía algo vivo, o peor, algo que quería vivir. En el instante en que mis dedos rozaron su superficie, las luces del faro parpadearon frenéticamente arriba, y un ruido profundo resonó en el sótano, como si un rugido bajo y distante brotara de las entrañas de la tierra. El diario de Marlowe mencionaba este objeto, pero de forma vaga. Decía que había sido traído por los antiguos cuidadores, quienes creían que el faro no solo guiaba a los barcos, sino que sellaba algo. Algo que no debía salir. Sin embargo, Marlowe nunca descubrió cómo funcionaba o qué propósito exacto tenía. La isla era su guardiana y al mismo tiempo su carcelera. Entonces, algo terrible ocurrió. La antorcha en mi mano parpadeó y se extinguió, dejándome en la oscuridad total. El faro en miniatura, sin embargo, comenzó a brillar, emitiendo un destello azul enfermizo que iluminó las paredes del sótano. Vi sombras moverse en la penumbra, sombras que no eran mías. Figuras delgadas y alargadas se arrastraban, retorciéndose en los bordes de mi visión. Y los susurros se hicieron tan fuertes que sentí como si me estuvieran gritando al oído. «¿Nos perteneces? ¿Nadie se va?» El miedo me paralizó por un momento, y las sombras se acercaron. Sentí manos frías agarrándome, uñas que arañaban mi piel. Forcejeé y logré liberarme, soltando el artefacto en el proceso. La luz azul se desvaneció y las sombras retrocedieron, pero las voces persistieron, riendo y burlándose de mi intento de escapar. Subí corriendo las escaleras, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Cerré la trampilla detrás de mí, pero sabía que no serviría de nada. La isla estaba viva, y el faro era su ojo, su faro guía para las almas perdidas. Sentí que el tiempo se estaba acabando y que, de alguna manera, debía romper el vínculo entre el faro y la isla antes de que me consumiera como lo había hecho con los anteriores. Esa noche, el mar rugió como nunca antes. Miré desde una de las ventanas, y vi que las olas se levantaban con una furia que no parecía natural. Pero no era solo agua lo que se movía, había formas, figuras humanoides que emergían de las profundidades, sus cuerpos brillando con una luz fantasmagórica. Los muertos.
los que habían sido reclamados por la isla a lo largo de los años. Entre ellos, distinguía a los tripulantes del Indomable, sus cuerpos arrastrándose por la orilla, sus rostros deformados por la hinchazón y la descomposición. Algunos caminaban hacia el faro, sus ojos vacíos fijos en la luz que los guiaba. Sullivan estaba entre ellos, su boca abierta en un grito silencioso. No eran fantasmas, eran cuerpos animados por la maldición, caminando como marionetas al son de una fuerza que los controlaba. Mi mente se nubló de terror, y por un momento me sentí paralizado, como si las voces estuvieran arrancándome la voluntad. Fue entonces cuando recordé lo que Marlowe había escrito en el diario: el faro quiere almas, y el mar obedece. Si no le das lo que busca, él te tomará de todos modos. Sabía que quedarme en el faro significaba la muerte, o algo peor. Decidí que, de alguna forma, debía salir de allí y encontrar una manera de destruir la conexión entre el faro y la isla. Tomé una cuerda vieja y algunas herramientas oxidadas que encontré en el estante, y me preparé para bajar por el acantilado. Afuera, el viento aullaba y la lluvia caía con fuerza, pero prefería enfrentar las olas antes que seguir encerrado en esa torre maldita. Cuando salí al borde del acantilado, vi que las luces del faro me seguían, iluminando mi camino como si intentaran atraerme de vuelta. Las sombras en la playa se arrastraban más rápido ahora, y vi que algunos de los cadáveres comenzaban a trepar las rocas, subiendo en mi dirección. No podía detenerme. Enganché la cuerda a una roca firme y empecé a descender, con el agua golpeando mi rostro y la luz del faro parpadeando sobre mi cabeza como un ojo vigilante. Llegué a la base del acantilado con las manos ensangrentadas y los músculos temblando. Cuando miré hacia la cima, vi las sombras de las figuras que se habían amontonado allí, observándome en silencio. Sus ojos brillaban con una luz oscura, como carbones encendidos. El faro parecía vibrar con su presencia. El diario mencionaba un último recurso, algo que Marlowe no se había atrevido a intentar. Decía que en lo profundo de la isla, había un segundo altar, una cámara donde los antiguos cuidadores habían sellado el poder del faro. Se necesitaría un sacrificio de sangre para romper el vínculo, pero Marlowe nunca supo si era la sangre de otro o la propia. No tenía nada que perder. Atravesé la selva, guiado solo por el eco de las voces y los relámpagos que iluminaban brevemente el camino. Los árboles se inclinaban sobre mí, sus ramas arañándome la piel como si intentaran frenarme. Sentía el frío en mis huesos, un frío que no venía del viento, sino de las sombras que se deslizaban entre los troncos. Finalmente, llegué a una cueva oculta tras una cortina de enredaderas. Dentro, las paredes estaban cubiertas de símbolos y restos de sacrificios pasados, huesos humanos, calaveras rotas y manchas de sangre que nunca se habían limpiado. El altar era una piedra negra, lisa como el vidrio, y en su centro había una cavidad en forma de cuenco, esperando algo. Lo supe en ese momento, la isla quería sangre. Con un cuchillo oxidado en la mano, me arrodillé frente al altar. Las voces a mi alrededor se alzaron, gritando en un idioma antiguo que no comprendía, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Cerré los ojos, sabiendo que esta era mi única oportunidad. La sangre goteó en el cuenco, y en el momento en que la primera gota tocó la piedra, el faro en la cima del acantilado se iluminó con una fuerza descomunal, como si un rayo de luz rompiera la noche. El suelo tembló, y sentí que la isla misma se sacudía. Las voces cambiaron, ahora eran gritos de agonía y desesperación. Las sombras que se alzaban en la selva se retorcían, como si estuvieran sufriendo, mientras el faro parpadeaba y emitía un destello final, cegador. Pero no fue suficiente. La luz del faro se apagó de golpe, y la oscuridad me rodeó. Por un momento, pensé que había logrado algo, que había roto el ciclo. Pero entonces lo sentí, un frío que se arrastraba por mi piel, un murmullo en mis oídos, una risa oscura. La isla me habló, y su voz era la de todos los que había atrapado antes de mí. Siempre encuentras el camino de regreso. El faro no solo quería almas, quería la mía. Sentí las manos de los espíritus tirando de mí hacia el altar, y antes de que pudiera escapar, las sombras me envolvieron, arrastrándome a la tierra. Todo se volvió negro, y supe que había fracasado. Cuando desperté, estaba en la playa, con las olas golpeando mi cuerpo. La luz del faro se alzaba en el horizonte,
parpadeando como siempre, llamando a quien fuera lo suficientemente desafortunado como para verlo. Me levanté, y noté que mis manos eran translúcidas, como si la niebla me atravesara. Soy parte de la isla ahora. Yo soy el que llama a las almas perdidas. El ciclo nunca se rompe, y el faro siempre encontrará nuevas víctimas. Dicen que en el océano hay lugares que no figuran en ningún mapa, territorios olvidados por el tiempo y la razón. Lugares donde los barcos desaparecen y nunca más se les vuelve a ver. Para los marineros, esas historias son advertencias, cuentos para asustar a los novatos. Pero yo sé que son verdad, porque estuve en uno de esos lugares. Y aunque me digan que sobreviví, no estoy seguro de que haya escapado. La tormenta nos golpeó sin piedad. El Eclipse era un barco fuerte, pero las olas lo levantaron como si fuera un juguete, y el viento aullaba, arrancando fragmentos del velamen y desatando las cuerdas que mantenían las velas en pie. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el rugido del mar, y el agua helada me golpeaba la cara con tanta fuerza que apenas podía respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos perdidos. Recuerdo la sensación de caer, de ser arrastrado por la corriente, y después, la oscuridad total. Desperté con el sol golpeando mis párpados y la arena pegándose a mi piel mojada. Miré a mi alrededor, y lo primero que vi fue el mar, inmenso y vacío. Y luego, la selva que se levantaba detrás de la playa, un muro verde y oscuro que parecía observarme. No estaba solo, había otros cuerpos desperdigados a lo largo de la costa. A algunos los reconocí de inmediato. Éramos 5 en total: Liam, el joven y fuerte grumete; Sara, una mujer valiente con una cicatriz en la mejilla; Víctor, nuestro navegante de mirada dura y fría; Elena, una médica que había subido al barco en el último puerto, y yo. Nos levantamos con dificultad, revisando las heridas, mirando alrededor, tratando de entender dónde estábamos. Pero una cosa era evidente: esta isla no estaba en ningún mapa, y algo en el aire olía a podredumbre, a algo antinatural. Los primeros días intentamos organizarnos. Construimos un refugio rudimentario con ramas y hojas grandes. Víctor y Liam exploraron los alrededores, mientras Sara y Elena buscaron un arroyo de agua dulce. La selva era densa, las raíces sobresalían como serpientes enredadas, y el suelo era resbaladizo. Pero encontramos lo que parecía ser una cueva cerca de un río; nos serviría para refugiarnos si la tormenta volvía. Elena fue la primera en notar algo extraño. Una mañana, se despertó y salió de la cueva, pero el río que habíamos encontrado ya no estaba allí. En su lugar, había un campo de rocas negras que no habíamos visto antes. Ella me llamó, su voz llena de pánico. ¿Qué está pasando aquí?, me preguntó con la voz temblorosa. Miré a mi alrededor, intentando entender. Todo había cambiado. Los árboles que rodeaban la cueva eran diferentes, incluso la forma del terreno había cambiado, como si la isla hubiera decidido transformarse durante la noche. Intentamos encontrar la playa, pero lo que encontramos fue una laguna con agua estancada y un hedor que nos hizo retroceder. Algo en esta isla estaba mal. La tercera noche fue cuando las cosas empezaron a empeorar. Sara y Víctor decidieron buscar más lejos. Querían encontrar un punto elevado para orientarse, quizás divisar un barco en el horizonte. Liam, Elena y yo nos quedamos en el refugio, esperando su regreso. El sol se escondió más rápido de lo habitual, y la niebla se arrastró desde la selva como un manto espeso y blanco. La noche cayó, y con ella, el frío. Encendimos una fogata improvisada, pero las sombras alrededor parecían acercarse cada vez más, como si se movieran con vida propia. Las horas pasaron, y Sara y Víctor no regresaron. Al amanecer, los tres salimos a buscarlos. El camino que habían tomado había desaparecido; en su lugar, la selva había cambiado. Los árboles se habían movido, las rocas habían cambiado de forma, y las plantas eran diferentes, con espinas negras que goteaban un líquido viscoso y verdoso. Era como si la isla estuviera viva, respirando, cambiando a su antojo. Encontramos las huellas de Víctor, pero no las de Sara. Seguían un sendero que terminaba abruptamente en un barranco que no estaba allí el día anterior. En el fondo, entre las rocas afiladas, vimos una figura. Era Víctor.
Su cuerpo estaba destrozado, sus extremidades torcidas en ángulos imposibles. No entendíamos cómo había llegado allí, pero una cosa era segura, no había caído solo. Después de lo de Víctor, Liam y yo intentamos convencer a Elena de que volviéramos a la playa, que siguiéramos buscando una salida. Pero la selva nos retenía. Caminábamos en círculos, y cada vez que pensábamos haber encontrado el camino, algo cambiaba. Los árboles que habíamos marcado para no perdernos habían desaparecido, y nuevas plantas surgían en su lugar. Elena comenzó a tener visiones. Decía que veía figuras entre los árboles, sombras que se movían en silencio. Una noche, se despertó gritando, diciendo que algo había entrado en la cueva. La intentamos calmar, pero sus ojos estaban llenos de terror. Nos está mirando, susurró, y sus manos temblaban. La isla nos está mirando. Esa misma noche, desapareció. Liam y yo buscamos hasta que nuestras voces se apagaron en la oscuridad. Gritamos su nombre, pero solo el eco nos respondió. La selva parecía devorarlo todo, y en cada rincón, sentíamos la presencia de algo que se deslizaba, observándonos. Liam y yo éramos los únicos que quedábamos. La desesperación se apoderó de nosotros. Construimos una balsa con lo que encontramos en la playa, pero cada vez que intentábamos lanzarla al mar, las olas la destruían. Era como si el agua rechazara nuestra presencia, como si no hubiera escapatoria. Entonces, comenzaron los susurros. Al principio eran débiles, un murmullo que se mezclaba con el viento, pero pronto se convirtieron en voces claras, diciendo nuestros nombres, revelando secretos que nadie más debería saber. Escuché la voz de mi madre, de mi hermano, pero también la de mis compañeros muertos. Era como si la isla intentara quebrar mi voluntad, arrastrándome al abismo. Una noche, las sombras se volvieron más claras. Eran figuras humanas, sus rostros distorsionados por el miedo, sus cuerpos arrastrándose en la oscuridad. Eran Sara, Víctor y Elena, pero ya no eran ellos. Sus ojos vacíos me miraban, y sus bocas se abrían en gritos silenciosos. La isla los había reclamado. Liam fue el siguiente. Desperté en medio de la noche y lo vi parado en la orilla, sus ojos fijos en algo en el horizonte. Corrí hacia él, pero sus pies ya estaban en el agua, y sus labios murmuraban algo incomprensible. Me llaman, dijo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No puedo resistirme. Intenté detenerlo, pero las olas lo tragaron. Solo su grito quedó flotando en el aire, mezclándose con el murmullo de la isla. Me quedé solo, con el frío y el miedo apretando mi corazón. Estaba al borde de la locura. Intenté de todo para escapar, pero la isla me cerraba el paso en cada intento. Encontré un lago en el centro de la selva que no había visto antes. Era negro como el petróleo, y en su superficie vi reflejados los rostros de todos los que habían desaparecido. Sus ojos me miraban, y sus bocas se movían, pidiendo ayuda. Entonces lo entendí. La isla no solo se alimentaba de cuerpos, sino de desesperación, de la angustia de quienes intentaban escapar y no lo lograban. Era un depredador, y yo, su última presa. Decidí que si iba a morir, no sería en sus términos. Fui al centro de la selva, buscando el corazón de esa maldita cosa. Encontré un claro donde los árboles se retorcían en formas imposibles, sus ramas formaban figuras humanas, y en el centro, un altar cubierto de restos humanos. El olor a muerte era insoportable, y las sombras se acercaban, listas para reclamarme. Cerré los ojos, y con un cuchillo improvisado, corté mi propia mano, dejando que la sangre cayera en el altar. Tómame si me deseas, grité, pero no me quedaré aquí para siempre. Las sombras se lanzaron sobre mí como si hubieran estado esperando ese momento. Sentí un frío espeluznante envolviendo mi cuerpo, y las voces se elevaron en un clamor ensordecedor, como si todas las almas atrapadas en la isla gritaran a la vez. Caí de rodillas, viendo cómo mi sangre se mezclaba con el suelo, uniendo mi destino al de este lugar maldito. El dolor era insoportable, pero sabía que no debía dejarme arrastrar por el miedo. La isla vibraba bajo mis pies, y los árboles parecían moverse, estirando sus ramas como si fueran tentáculos vivos que querían atrapar mi cuerpo. Las figuras que habían sido mis compañeros me rodearon, sus ojos vacíos fijos en mí, sus cuerpos retorciéndose en movimientos antinaturales.
Sus rostros se distorsionaban en una mueca de sufrimiento, y sus manos se alargaban, estirándose hacia mí. No hay escapatoria, susurraban las voces, en un coro que reverberaba en mi cabeza. ¿Este es tu final? Apreté el cuchillo con fuerza. Si iba a morir, no sería como ellos. No me dejaría consumir por la desesperación. Avancé hacia el altar, dejando un rastro de sangre en cada paso, y con todas mis fuerzas, clavé el cuchillo en el centro de la piedra, donde las raíces de la isla parecían converger. Un rugido salió del suelo, y la isla entera tembló. Sentí que algo se rompía, como si una herida se abriera en la tierra. Las sombras retrocedieron, gritando en una lengua que no comprendía, pero que resonaba en lo más profundo de mi ser. El aire se volvió espeso y cargado de energía, como si el mismo corazón de la isla estuviera expuesto. Las figuras de mis compañeros comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en una niebla oscura que se elevó en el aire. Por un momento, sus rostros recuperaron la humanidad que habían perdido. Vi a Elena sonreírme tristemente, vi a Víctor y a Sara mirándome con resignación, como si supieran que este ciclo nunca iba a terminar. La isla se sacudió con fuerza, y la tierra se abrió en grietas profundas que se extendían en todas direcciones. El altar se partió en dos, y un resplandor oscuro emergió de su interior, iluminando todo con un brillo antinatural. Sentí que la energía que emanaba de allí tiraba de mí, intentando arrastrarme al centro de la isla, donde las raíces de los árboles se enredaban como serpientes vivas. Me tambaleé, tratando de mantenerme en pie mientras las raíces de la isla se alzaban, formando un muro que me rodeaba. El suelo se desmoronaba bajo mis pies, y el aire se llenaba de un olor nauseabundo, como si toda la podredumbre de la isla hubiera sido liberada. Sabía que la isla estaba luchando por su vida, por retenerme allí. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En medio del caos, vi una figura que emergía del resplandor oscuro, Liam. Su cuerpo estaba pálido y transparente, pero sus ojos brillaban con un destello de determinación. Tienes que resistir, dijo, con una voz que apenas era un susurro. La isla se alimenta de nuestra desesperación, pero si logras rechazarla, romperás el ciclo. Liam extendió su mano hacia mí, y, aunque sabía que no era real, que era otra ilusión, algo en su voz me dio la fuerza para seguir adelante. Apreté el cuchillo en mi mano y me concentré en la única cosa que podía hacer, resistir. No iba a permitir que la isla me atrapara como lo había hecho con todos los demás. La luz del altar se volvió más intensa, y el tirón de la isla se hizo casi insoportable. Sentí como si mis huesos estuvieran a punto de romperse, y mi mente luchaba por mantenerse enfocada mientras las sombras se enroscaban en mis piernas y brazos, tratando de arrastrarme al centro de esa oscuridad eterna. Con un grito que desgarró el aire, me liberé de las raíces y me arrodillé frente al altar, usando el cuchillo para abrir una herida más profunda en mi mano. La sangre se derramó sobre la piedra, y la isla entera se estremeció, como si cada gota fuera un veneno que la debilitaba. Las sombras se detuvieron, y la tierra dejó de temblar. La luz del altar comenzó a apagarse, y el resplandor oscuro se fue desvaneciendo lentamente. Las voces, que antes me rodeaban como un torbellino de desesperación, se convirtieron en susurros lejanos, y las figuras de mis compañeros se desvanecieron una a una, sus rostros volviendo a la niebla de la que habían surgido. Finalmente, el altar se quebró por completo, y la isla soltó un suspiro, como el último aliento de un moribundo. Las raíces se retrajeron, y la tierra se cerró en torno a ellas, dejando el claro en silencio. Desperté en la playa, con la luz del sol calentándome la piel. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla demasiado real. El mar estaba en calma, y la selva, aunque densa, ya no se movía de la forma siniestra en la que lo había hecho antes. Me levanté con dificultad, sintiendo el dolor en mis manos y piernas. La playa estaba vacía, no había rastro de mis compañeros ni de la cueva donde habíamos buscado refugio. Parecía que la isla, sin su poder, se había desmoronado en una simple franja de tierra, un lugar perdido en medio del océano. Caminé hacia la orilla, con la esperanza de ver algún barco o señal de rescate, pero lo único que vi fue la vastedad del mar. Era como si la isla me hubiera devuelto a la realidad, pero con una advertencia: no había escapatoria. Mientras caminaba por la playa, noté algo enterrado en la arena, algo que brillaba bajo el sol.
Me agaché y lo desenterré, y lo que encontré me hizo retroceder con horror. Era el cuchillo que había usado en el altar, todavía cubierto con mi sangre seca. Al levantar la mirada, vi las huellas de otras personas en la arena, pero esas huellas no conducían a ninguna parte, simplemente desaparecían en la nada. El mar comenzó a agitarse, y la niebla regresó, arrastrándose desde la selva como un manto que todo lo cubría. Las voces regresaron, suaves y tentadoras, diciéndome que me había liberado solo temporalmente, que la isla siempre encontraría la forma de reclamar a sus víctimas. Y entonces lo comprendí, la isla no era solo un lugar, era un estado de ser, un ciclo que atrapaba a sus víctimas en un bucle infinito de miedo y desesperación. No importaba cuánto luchara, la isla siempre encontraría la manera de regresar, de atraer a otros para repetir el ciclo. Sentí el peso de la verdad caer sobre mis hombros mientras las sombras se levantaban de nuevo entre los árboles. Yo era parte de ella ahora. La isla nunca muere, y siempre espera. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.